Hola, profes. Para hacer el trabajo práctico número 3, decidí retomar el presente simple para mejorarlo y ver aquellos aspectos en los que me equivoqué en el primer video. Y esta vez tomé información de un libro que me recomendaron, que es el Longman English Grammar, y también de la página del British Council. Espero les guste. Vamos a comenzar hablando de la Functional Perspective del presente simple, es decir, los usos que tiene el presente simple. Este tiempo verbal tiene varios usos. Uno de ellos se aplica cuando queremos hablar de permanent truth. Es decir, utilizamos el presente simple cuando estamos hablando, queremos hacer una declaración acerca de algo que siempre es cierto. Como por ejemplo, el verano le sigue a la primavera, o summer follows spring, o 2 plus 2 is 4. 2 más 2 es 4. 2 plus 2 is 4. 2 plus 2 is 4. Otra ocasión en la que utilizamos el presente simple es cuando queremos hacer referencia a the present period. Es decir, cuando queremos hablar de algún evento, alguna acción o algo que está teniendo lugar en esta actualidad, ¿no es cierto? En el momento en el que nosotros estamos viviendo y que por lo que sabemos no va a cambiar en un futuro cercano. Como por ejemplo, my father works in the bank, mi padre trabaja en el banco, and my sister needs glasses. Es decir, mi hermana necesita anteojos. Yes, I need glasses and I am not ashamed. También utilizamos el presente simple para hablar de nuestros hábitos y rutinas, es decir, para describir acciones que se repiten continuamente en el curso de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, I get up at 7 and I do my laundry. Time to do your laundry, huh? Saturday night. Saturday is laundry night. I know. Every Saturday at 8:15. Pero también podemos ser más precisos cuando queremos describir esas acciones habituales utilizando adverbios de frecuencia, como por ejemplo always, never, sometimes, que nos permiten ubicar esa acción en un determinado momento de nuestra rutina y decir cuán a menudo lo hacemos. I'm always angry. También utilizamos el presente simple para hacer o contestar preguntas que comienzan con how often, es decir, qué tan a menudo hacemos algo. Como por ejemplo, how often do you go to the dentist? I go every 6 weeks. How often do you brush, Ralph? 3 times a day, sir. También utilizamos el presente simple para hacer referencias hacia el futuro. Por ejemplo, podemos utilizar este tiempo verbal cuando queremos hablar de horarios que ya están fijos, digamos que ya están programados, o cuando queremos hablar de eventos o sucesos que van a ocurrir y que ya están programados en nuestro calendario también. Como por ejemplo, we fly to Paris next week and our plane leaves at 7 this evening. I need Rachel's flight information. Oh, okay. All right, that's flight 421, leaves at 8:40. Yes, that's what I have. It's not on the board. That's what it says here. Flight 421 leaves at 8:40, Newark Airport. Ahora vamos a hablar de la perspectiva estructural del presente simple, es decir, cómo construimos este tiempo verbal. El presente simple tiene la particularidad de que cuando queremos armar oraciones afirmativas, la tercera persona singular he, she, and it agregan ese al final del verbo, como es el caso de, por ejemplo, he, she, it agregan ese al final de work, mientras que el resto de los pronombres siguen acompañando al verbo en su forma base sin agregar la S al final. Ahí se me ocurrió que los alumnos podrían llegar a tener una dificultad o una confusión. ¿Por qué? Porque ellos podrían generalizar que simplemente agregando S al final de todos los verbos, ellos ya estarían formando el presente simple. Lo cual no es así, porque algunos verbos no agregan S, sino que agregan IS, o sea, ES.
como es el caso de los verbos que terminan en O, como en el caso de does, los verbos que terminan en S, como en el caso de misses, los verbos que terminan en CH, como en el caso de catches, y los verbos que terminan en SH, como en el caso de pushes. Por eso es muy importante que le expliquemos a los chicos que no es que esta regla es generalizada o que se puede estandarizar y que ellos simplemente tienen que agregar S a todos los verbos, sino que tienen que prestar atención a las particularidades que cada verbo posee. Para hacer preguntas en el presente simple, utilizamos los verbos auxiliares do y does. La tercera persona en singular utiliza does. He, she, it, las terceras personas en singular, utilizan el verbo auxiliar does, mientras que el resto de los pronombres I, you, we y they utilizan el verbo auxiliar do. Estos verbos auxiliares nos permiten formular preguntas, como por ejemplo, do you live here? Or does she live here? También podemos utilizar palabras interrogativas, como por ejemplo, where, what, and why, como es en el caso de, por ejemplo, where do you live? Para hacer oraciones negativas en el presente simple, utilizamos los verbos auxiliares do y does, pero en su forma negativa, es decir, don't and doesn't. La tercera persona en singular, he, she, it, utilizan doesn't, esta es la forma abreviada, mientras que el resto de las personas utilizan don't. Esta es la forma abreviada del verbo auxiliar negativo do not. A continuación les dejo con un ejemplo de una pregunta y una oración en negativo utilizando los verbos auxiliares. Do you want to build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Con respecto a las orientaciones curriculares, estas no hacen una mención específica a los tiempos verbales de inglés, pero sí en cambio nos ofrecen áreas de experiencia que sirve a los docentes o a los futuros docentes a pensar en proyectos o actividades, ¿no es cierto?, que incluyan hablar, escribir, escuchar o leer, ¿no es cierto? Estas áreas de experiencia me parecieron, por ejemplo, las del ciclo básico, la de primer y segundo año, me parecieron muy vinculables con el presente simple, porque las áreas de experiencias que estos 2 años ofrecen tienen que ver con la construcción de identidad de los chicos. Por ejemplo, ¿quién soy? Mi familia, mis amigos, cuáles son mis hobbies, mis relaciones con el otro, qué hago en mi tiempo libre o qué hago habitualmente, ¿cierto? Estas áreas de experiencias me parecieron muy vinculables con el presente simple porque los contenidos que podríamos incorporar son muy llevaderos y que están relacionados con los chicos y me pareció relevante para ellos también. También averigüé en qué textos podríamos encontrar el presente simple. Es el caso de los artículos periodísticos o textos instructivos o textos que describen procesos y sistemas. Un caso de texto instructivo es, por ejemplo, cuando los chicos quieren descargar una nueva aplicación a su teléfono. Los textos que ellos tienen que leer para lograr descargar la aplicación e instalarla en sus teléfonos generalmente están en inglés y están utilizando el presente simple porque son textos instructivos. Esto es como una muestra de que el presente simple y el inglés y la cultura, la lengua cultura extranjera nos rodea, ¿no es cierto? Los rodea a ellos también, es decir, los incluye y ellos ni siquiera están conscientes de que están relacionándose con el otro idioma. Por eso me pareció importante mencionarlo y me pareció como un buen ejemplo. Bueno, profes, este ha sido mi video. Traté de hacerlo mejor que el primero. Disculpe porque se haya hecho tan largo por ahí. Traté de incorporar las nuevas tecnologías, por eso me llevó tanto tiempo. Y bueno, espero que les guste. Espero su devolución.